Buenas noches. Hoy vamos a desarrollar la clase de tejido muscular. Este tejido tiene a su cargo el movimiento del cuerpo y de sus partes, así como el cambio de tamaño y forma de los órganos internos. Está constituido por células alargadas que están dispuestas paralelamente entre sí. Estas células se denominan fibras musculares. Su función principal es la contracción, acortando su longitud como efecto de la estimulación de impulsos nerviosos. La interacción de los miofilamentos proteicos finos de actina y gruesos de miosina es la causa de la contracción de las fibras musculares. Se los clasifica en músculo estriado, cuyas fibras exhiben estriaciones transversales, y músculo liso. El músculo estriado esquelético y visceral. El músculo estriado, el esquelético y el visceral tienen la misma morfología. Una fibra muscular esquelética durante el desarrollo embrionario se forma por la fusión de células más pequeñas llamadas mioblastos. La fibra muscular es la mínima unidad estructural y funcional del músculo esquelético. El músculo está organizado en fibras musculares y en fascículos musculares que se mantienen juntos a través del tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo se designa como endomisio, que es el tejido conjuntivo que rodea inmediatamente a una única fibra muscular. Este es una capa de tejido conjuntivo muy delicado, formado principalmente por fibras reticulares. Luego tenemos al perimisio, que es el tejido conjuntivo que rodea aquí a un grupo de fibras musculares. Este grupo de fibras musculares se denomina fascículo muscular. Entonces, el perimisio rodea a un fascículo muscular. Por último, tenemos al epimisio, que es una capa de tejido conjuntivo más gruesa, un poco más densa, que rodea ya al conjunto de fascículos musculares. Entonces, resumiendo, el músculo esquelético está formado por varias fibras musculares que se agrupan y forman un fascículo muscular. Y el conjunto de estos fascículos musculares finalmente forma a todo un músculo esquelético propiamente dicho. El tejido conjuntivo que rodea una sola fibra se conoce como endomisio, el que rodea un fascículo muscular se conoce como perimisio y el tejido conjuntivo que rodea todo el músculo se denomina epimisio. Aquí en esta imagen vemos un corte transversal del músculo esquelético. Se ven varias fibras musculares individuales y cada una está rodeada por un tejido conjuntivo muy fino que se denomina endomisio. Luego vemos a este tejido conjuntivo que está rodeando a todo un fascículo muscular que es el perimisio, y por último tenemos a este tejido conjuntivo más grueso que está rodeando a todo el músculo y se denomina epimisio. Endomisio, perimisio y epimisio. Características al microscopio óptico. Antes de proseguir, es importante saber a partir de aquí algunas generalidades básicas que vamos a usar en cuanto a la terminología. Tal como membrana celular, nos estamos refiriendo al sarcolema, citoplasma, sarcoplasma, y retículo endoplásmico liso, retículo sarcoplásmico o retículo sarcoplasmático. Bueno, continuando, entonces, la fibra estriada esquelética es una célula cilíndrica, es alargada, es multinucleada, tiene varios núcleos y estos núcleos se ubican periféricamente, se encuentran por debajo del sarcolema, por debajo de la membrana plasmática.
Estas fibras poseen un diámetro y longitud variables que va desde 1 milímetro hasta 30 o incluso 100 centímetros de longitud, y su diámetro puede variar entre 10 a 100 micras. El sarcoplasma o el citoplasma de estas células contienen una gran variedad de proteínas contráctiles, de los cuales los filamentos gruesos y finos, como consecuencia de su disposición y diferentes densidades, le confieren a la célula unas estriaciones transversales, cuya unidad funcional y estructural se denomina sarcómero. A las fibrillas estriadas paralelas se las denominan miofibrillas o campos de Kuhnheim. El sarcoplasma contiene también organelas e inclusiones que son comunes a otras células, mitocondrias y ribosomas abundantes, un retículo endoplásmico liso o retículo sarcoplásmico bien desarrollado, retículo endoplásmico rugoso y lisosomas escasos. También presenta un pequeño aparato de Golgi. Aquí en esta imagen vemos fibras musculares esqueléticas en una disposición longitudinal y aquí en una disposición transversal. Se pueden ver los núcleos, que son núcleos periféricos y son alargados, están aplanados. Y aquí son muy nítidas estas estriaciones transversales. El retículo sarcoplásmico o retículo sarcoplasmático está organizado en una red de túbulos que rodean a estas miofibrillas. Estos túbulos, o sea, estos retículos sarcoplásmicos, se encuentran frente a las bandas A. Su porción lateral sufre una pequeña dilatación anular para formar una estructura que se denomina cisterna terminal. Estas cisternas terminales sirven como un reservorio de calcio. Entre dos cisternas terminales contiguas existe un túbulo T o un túbulo transverso y forma una estructura que se denomina triada. Estos túbulos T son invaginaciones de la membrana plasmática celular y tienen la capacidad, o sea, se comunican con el espacio extracelular. Entonces, la triada está formada por dos cisternas terminales más un túbulo T. Y esta triada se encuentra en la unión entre la banda A y la banda I, que vamos a ver un poco más adelante. Las miofibrillas son las subunidades estructurales y funcionales de la fibra muscular. A su vez, las miofibrillas están compuestas por miofilamentos finos de actina y por miofilamentos gruesos de miosina. Por lo tanto, las estriaciones transversales representan la característica histológica principal del músculo estriado. Cuando observamos a estos miofilamentos y a las miofibrillas en el microscopio óptico, son birrefringentes las bandas oscuras, que son anisotrópicas, se trata de las bandas A, y las bandas claras son monorefringentes, por lo tanto son isotrópicas y corresponden a la banda I. Tanto la banda A como la banda I están divididas en dos mitades. La banda I está dividida por una línea o por un disco Z y la banda A está dividida por una zona o una banda H. En la mitad de esta banda H hay una línea más densa, esta línea que corresponde a la línea M. La unidad funcional y estructural de la miofibrilla se denomina sarcómero. El sarcómero es el segmento comprendido entre dos líneas Z o dos discos Z.
El sarcómero es la unidad básica contráctil del músculo estriado. Al contraerse el músculo, el sarcómero y la banda I se acortan. La zona H desaparece, pero la longitud de los miofilamentos no se modifica. Acá entonces vemos la banda I, que está formada solamente por filamentos finos de actina, y acá vemos la banda A, todo esto que está formado tanto por filamentos finos como por filamentos gruesos. La zona H está formada solamente por filamentos gruesos. Entonces, cuando el músculo se contrae, vemos que el sarcómero y la banda I se acortan y desaparece la zona o la banda H, pero la longitud de estos miofilamentos se mantienen igual. Aquí podemos ver bien las bandas A, que son estas bandas más oscuras, y las bandas I, que son estas bandas más claras. Aquí nuevamente vemos bandas oscuras. Acá vemos la zona H un poco más pálida en el interior de la banda A. Y la línea M, que es esta línea más densa que se encuentra en el medio de la zona H. Esto es banda A. Y aquí esta porción más clara es la banda I, que está separada por esta estructura, por esta línea más oscura, que es el disco Z. Aquí a mayor aumento podemos ver las bandas claras o bandas I y las bandas oscuras o bandas A. Aquí lo mismo, podemos ver las bandas oscuras o bandas A y las bandas claras o bandas I. Con este aumento da para ver que la banda I está dividida por esta línea más oscura, que es el disco Z. Aquí es un esquema solo para que veamos el retículo sarcoplásmico que se encuentra ubicado frente a la banda A. Y la triada, que se acuerdan, estaba formada por dos cisternas terminales y un túbulo T, se encuentra ubicado en la unión de la banda A con la banda I. Estructura molecular del sarcómero. Existen proteínas contráctiles primarias y proteínas contráctiles secundarias o accesorias. Las proteínas primarias son la actina F, la tropomiosina y la troponina. Estas tres proteínas forman los filamentos finos y la miosina 2 forman a los filamentos gruesos. Cada filamento de miosina está rodeado por 6 filamentos de actina, formando un patrón característico hexagonal. En cuanto a las proteínas accesorias, tenemos a la titina, que es una proteína grande que ancla los filamentos gruesos de miosina a la línea Z. Tenemos a la alfa-actinina, que es una proteína fijadora de los filamentos finos de actina y los organiza paralelamente. También los ancla a las líneas Z. La desmina es un filamento intermedio que forma una malla alrededor del sarcómero a la altura de la línea Z, uniendo los discos entre sí y al sarcolema. Esta proteína estabiliza a las miofibrilas vecinas mediante enlaces cruzados. La miomesina es una proteína fijadora de miosina. Mantiene los filamentos gruesos de miosina alineados en la línea M. La proteína C también es una proteína fijadora de miosina y tiene la misma función que la miomesina. Por último tenemos a la nebulina, que es una proteína que ayuda a la alfa-actinina a anclar a los filamentos finos a la línea Z. Los filamentos de actina están formados por una proteína G, que es una proteína globular, que se polimeriza en dos cordones idénticos, la actina F o actina fibrilar, que es una doble cadena en espiral.
Asociados a este filamento existen dos proteínas reguladoras de la contracción, que es la tropomiosina y la troponina. La tropomiosina está formada por dos cadenas polipeptídicas enroscadas entre sí y está localizada en los surcos, en los espacios que existen entre los cordones de la actina fibrilar. La troponina es una proteína globular que está localizada sobre la molécula de tropomiosina y posee tres subunidades polipeptídicas: la troponina T, que se une a la tropomiosina, la troponina I, que se une a la actina e inhibe la interacción actina-miosina, y la proteína C, que es la que fija los iones de calcio. Los filamentos de miosina están formados por dos cadenas pesadas y por cuatro cadenas ligeras o livianas. Tiene una porción que se denomina cola, formada por estas dos cadenas pesadas, y una porción que se denomina cabeza o cabeza globular, formada por los extremos de la cadena pesada y por las cuatro cadenas ligeras. Cada cabeza actúa como una ATPasa y también posee un sitio de fijación para la actina. El mecanismo de contracción. Hipótesis de deslizamiento de los filamentos. El acortamiento de un músculo comprende ciclos de contracción rápidos que desplazan a los filamentos finos a lo largo de los filamentos gruesos. Cada ciclo de contracción está compuesto por 5 etapas: la adhesión, separación, flexión, generación de fuerza y la readhesión. La adhesión es la etapa inicial del ciclo de contracción y en ella la cabeza de la miosina está fuertemente unida a la molécula de actina del filamento fino. Aquí no hay ATP y esta disposición que adquiere esta cabeza de miosina se conoce como configuración de rigidez. La separación es la segunda etapa del ciclo y aquí la cabeza de la miosina se desacopla del filamento fino, el ATP se une a la cabeza de la miosina e induce cambios de conformación del sitio de unión a la actina. Esto reduce la afinidad de la cabeza de la miosina por la molécula de actina y determina que se desacople del filamento fino. La flexión es la tercera etapa del ciclo y en ella la cabeza de la miosina, debido a la hidrólisis del ATP en ADP y fosfato inorgánico, avanza a una distancia corta en relación al filamento fino. Se produce entonces la escisión del ATP y el desplazamiento lineal, que es de aproximadamente 5 nanómetros. La generación de fuerza es la cuarta etapa. En ella, la cabeza de la miosina libera el fosfato inorgánico y ocurre aquí el golpe de fuerza. La cabeza de la miosina se une débilmente a su nuevo sitio de unión en la molécula de actina contigua, lo que causa la liberación de este fosfato. Esta liberación aumenta la afinidad de fijación entre la miosina y la actina, y la cabeza de miosina genera una fuerza conforme retorna a su posición original. Cuando la cabeza se endereza, impulsa el movimiento del filamento fino a lo largo del filamento grueso, y este es el golpe de fuerza del ciclo. El ADP se separa de la cabeza de miosina. Por último tenemos a la readhesión. Aquí la cabeza de la miosina se une con firmeza a una nueva molécula de actina y adopta nuevamente la configuración que tenía al inicio, que es la configuración de rigidez, y el ciclo aquí puede volver a repetirse. La inervación motora. La placa motora terminal, o también llamada unión neuromuscular, es el sitio de contacto entre las ramificaciones terminales de un axón y la fibra muscular. El extremo terminal del axón es una estructura presináptica que contiene muchas vesículas conteniendo un neurotransmisor denominado acetilcolina.
La acetilcolina, que se libera en la hendidura sináptica, produce la despolarización del sarcolema y conduce a la contracción muscular. Aquí en esta imagen estamos viendo una placa motora terminal, está teñida con una tinción de plata, donde se ve como un nervio motor y sus ramificaciones terminales finalizan en contacto con esta fibra muscular. Una neurona, junto con las fibras musculares que inerva, recibe el nombre de unidad motora. La inervación es necesaria para que las células mantengan su integridad estructural. Aquí en esta imagen es una microfotografía electrónica. Se pueden ver las ramificaciones terminales de este axón que terminan en estas fibras musculares para formar la unión neuromuscular. Aquí en este esquema lo que vemos es el mecanismo de contracción, cómo se inicia eso. La contracción del músculo esquelético se inicia entonces cuando un impulso nervioso avanza a lo largo del axón y llega a la unión neuromuscular. Este impulso desencadena la liberación de acetilcolina hacia la hendidura sináptica, hacia este espacio, y se produce entonces la despolarización de la membrana. Esta despolarización se continúa a través de los túbulos T y a la altura de la triada se liberan el calcio desde el retículo sarcoplásmico hacia el citoplasma, hacia el sarcoplasma. Y este calcio se fija a la porción C de la troponina C y se inicia el ciclo de contracción. Luego el calcio es devuelto nuevamente a las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico. Existen tres variedades o tipos de fibras musculares esqueléticas. Tenemos las fibras rojas, blancas e intermedias. Los músculos esqueléticos varían algo en cuanto a su coloración cuando son analizados en fresco, y esto se debe a la concentración de mioglobina. En el ser humano, los músculos esqueléticos son denominados tipo Twitch. Reaccionan de acuerdo con la ley del todo o nada, o sea, una fibra muscular se contrae al máximo ante el estímulo, si bien con diferentes velocidades. Teniendo en cuenta la actividad ATPasa de la cabeza de la miosina y su perfil metabólico, podemos tener fibras de tipo 1 y fibras de tipo 2. Las fibras de tipo 1 son fibras pobres en ATPasa, y las fibras de tipo 2 son fibras ricas en ATPasa. Las fibras de tipo 1 son fibras pequeñas, son rojas, representan unidades motoras de contracción lenta, tienen un elevado contenido de mitocondrias y son resistentes a la fatiga o al agotamiento. Predominan en los músculos de las extremidades y sirven para la bipedestación. Estas fibras de tipo 1 vemos mucho en los atletas de deportes de resistencia, como el ciclismo o maratón. Las fibras de tipo 2A son fibras intermedias, son rojas y representan unidades motoras de contracción rápida. Tienen un elevado contenido de mitocondrias y también son resistentes a la fatiga muscular, son resistentes al agotamiento. Las fibras de tipo 2B son fibras grandes de color blanquecino, representan unidades motoras de contracción rápida, tienen escasas mitocondrias y son propensas a la fatiga muscular, es decir, se agotan muy pronto, muy rápido. Estas fibras se relacionan con los movimientos rápidos y precisos, con movimientos finos, y vemos en los músculos extrínsecos del ojo y en los músculos que controlan el movimiento de los dedos. En esta imagen vemos, aquí en la primera imagen, un corredor que usa fibras de contracción rápida, con alta velocidad.
Necesita disparar rápidamente, pero sus fibras se fatigan más rápidamente. Aquí predominan las fibras de tipo 2B. Y aquí en la siguiente imagen vemos a un maratonista que usa las fibras de contracción lenta que necesitan continuamente de energía. Tiene una alta resistencia y predominan las fibras de tipo 1 y de tipo 2A. En cuanto a la inervación sensitiva, el uso neuromuscular es un receptor encapsulado de estiramiento especializado que transmite información acerca del grado de estiramiento de un músculo. Las fibras nerviosas sensitivas, que son aferentes, poseen terminaciones en espirales que rodean las regiones medias de los dos tipos de células fusales existentes. Las células fusales reciben su inervación motora o eferente. Histogénesis, reparación, curación y renovación celular. Los mioblastos se fusionan para formar fibras multinucleadas durante el desarrollo embrionario inicial. La regeneración de las células está limitada a las células satélites y a células miógenas de la médula ósea. Las células satélites son la causa de la capacidad de regeneración del músculo esquelético, pero esta capacidad es limitada. Están latentes y en ocasiones se les exigen a estas células que reemplacen a las fibras que se han degenerado. Músculo estriado cardíaco. Las fibras musculares estriadas cardíacas poseen las mismas proteínas contráctiles con la misma organización que en la fibra muscular esquelética. Aquí decir célula o decir fibra muscular estriada cardíaca es sinónimo de cardiomiocito. El cardiomiocito es una célula angosta, es una célula corta, cilíndrica y ramificada. Se ramifican para formar una red tridimensional. Estos cardiomiocitos forman la capa muscular del corazón que se denomina miocardio. Estos cardiomiocitos están unidas extremo con extremo a través de uniones llamadas discos intercalares. Aquí en esta imagen es un corte longitudinal del miocardio en donde observamos algunas estriaciones transversales y también vemos a las células, a los cardiomiocitos que son ramificadas, poseen su núcleo redondo y central y es único, o sea que cada cardiomiocito presenta un único núcleo central. También acá se puede apreciar muy bien a estas estructuras que son los discos intercalares. Características al microscopio óptico. Entonces, son células ramificadas que poseen un solo núcleo, que es central, posee una mayor cantidad de sarcoplasma si comparamos con el músculo estriado esquelético, es rica en mitocondrias y tiene aparato de Golgi pequeños. Se pueden observar también algunos pigmentos de color pardo amarillentos que corresponden a pigmentos de lipofusina, y estos pigmentos solamente es visible en los cardiomiocitos de personas adultas mayores. Tiene estriaciones transversales y los discos intercalares. Aquí en esta imagen da para ver los discos intercalares que aparecen como una estructura lineal densa que tiene una orientación transversal y consiste en segmentos cortos como peldaños o como eslabones de una escalera. Algunos autores incluso la llaman de bandas escaleriformes. Aquí en esta microfotografía se ve que el disco intercalar presenta un componente transversal, aquí en rojo, y un componente lateral que está ubicado paralelamente a las miofibrillas. Características al microscopio electrónico. Las miofibrillas tienen la misma disposición que en el músculo esquelético, creando el aspecto estriado transversal. Presentan mitocondrias
más numerosas. Aquí vemos varias mitocondrias, son más numerosas que en el músculo estriado esquelético. Los túbulos T son de mayor diámetro y están localizados justo frente a las líneas Z. Aquí un túbulo T con una sola cisterna terminal que es pequeña forman una diada. El retículo sarcoplásmico en sí presenta una conformación más simple que en el músculo esquelético. El sistema de transmisión de impulsos del corazón. Existen células musculares modificadas, son cardiomiocitos modificados, que participan en el sistema de conducción nerviosa del corazón. A estas células modificadas se las llaman fibras de Purkinje. Estas son capaces de difundir potenciales de acción con mayor rapidez que las fibras musculares comunes. Estas fibras de Purkinje son células grandes, son redondeadas, presentan un único núcleo, es central y contienen una menor cantidad de miofibrillas. Aquí en esta imagen, que corresponde a un corte transversal de las paredes del corazón, vemos aquí en el tercio inferior a las fibras musculares cardíacas normales, que son pequeñas, presentan un núcleo único central, y aquí en la parte media vemos a este conjunto de células que son más grandes, son más pálidas, son redondeadas, también presentan un núcleo único y central, y estas células corresponden a las fibras de Purkinje. El corazón está formado por 3 capas. Desde la más interna hacia afuera tenemos el endocardio, que está formada por unas células planas que se denominan aquí endotelio. Luego tenemos una capa subendotelial, una capa que se encuentra por debajo del endotelio, que está compuesta por tejido conjuntivo, por vasos sanguíneos, y es aquí, en esta región subendocárdica, donde vamos a encontrar a las fibras de Purkinje. Luego tenemos a la segunda capa, la capa media, que es la capa más gruesa, que está formada por los cardiomiocitos y se denomina miocardio. Por último, tenemos al epicardio, que está formada por un tejido conjuntivo laxo con abundante tejido adiposo y vasos sanguíneos y nervios. Y aquí más afuera vemos a un conjunto de células planas, que son las células mesoteliales, que están formando la capa parietal del pericardio. El músculo liso. Las características del músculo liso al microscopio óptico. Los miocitos son células largas que presentan sus extremos ausados, es decir, son fusiformes. Cuentan con un núcleo único central y es alargado. El músculo liso se presenta en forma de láminas o capas de células, y estas células están interconectadas entre sí a través de uniones en hendidura o uniones de tipo nexo. Con hematoxilina y eosina, el citoplasma es bastante eosinófilo. Aquí en esta imagen vemos un corte transversal de una de las porciones del intestino. Aquí vemos que esta pared del intestino está formada por varias capas. La última capa corresponde a músculo liso. Si ampliamos la capa de músculo liso del intestino, vamos a ver aquí de esta manera, que presenta una capa muscular externa y una capa muscular interna, que tienen disposiciones diferentes. Aquí, en la mitad inferior de la lámina, vemos células que están orientadas en un corte transversal y sus núcleos se ven bien esféricos. Aquí en la mitad superior de la lámina vemos células orientadas en un corte longitudinal, vemos la longitud de la célula, se pueden observar el aspecto fusiforme de la célula y su núcleo alargado. La ultraestructura del músculo liso. En el sarcoplasma
existen miofibrillas que están formadas por filamentos finos de actina, filamentos gruesos de miosina y filamentos intermedios de desmina o vimentina. De vimentina solamente vamos a ver si hablamos de vasos sanguíneos. En el sarcoplasma también vemos mitocondrias aisladas, un complejo de Golgi pequeño y escaso retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico liso o retículo sarcoplásmico también se encuentra bajo la forma de elementos tubulares. Poseen unas pequeñas depresiones de membrana citoplasmática que se denominan caveolas. Componentes del aparato contráctil. Los filamentos finos de actina, la isoforma muscular lisa de la tropomiosina y dos proteínas específicas del músculo liso, la caldesmona y la calponina. Estas trabajan en conjunto y son proteínas fijadoras de calcio. La actina participa en la interacción generadora de fuerza con las moléculas de miosina II. Los filamentos gruesos contienen miosina II y los filamentos intermedios están compuestos por desmina o vimentina. Los filamentos de actina son filamentos finos, filamentos delgados de unos 7 nanómetros de diámetro y están compuestos por actina globular que se unen para formar a la actina fibrilar o actina F. Los filamentos de miosina son filamentos más gruesos y miden 15 nanómetros, miden el doble de diámetro de los filamentos finos. Cada filamento de miosina se encuentra rodeado por un anillo de filamentos de actina, de modo que la relación miosina-actina es de 1:15, es decir, existen 15 filamentos de actina por cada un filamento de miosina. Estos filamentos de actina y miosina se unen formando unidades y estas unidades se extienden desde una condensación plasmática o también llamado cuerpo denso hasta el cuerpo denso siguiente. Los cuerpos densos poseen un sitio de fijación para los filamentos finos y para los filamentos intermedios. Estos cuerpos densos desempeñan un papel importante en la transmisión de las fuerzas que son generadas en el interior de las células hacia la superficie de la célula, lo que altera la forma de la célula. Con respecto a las proteínas asociadas con el aparato contráctil, tenemos a la MLCK, que se denomina cinasa de cadenas ligeras de miosina. Esta es una enzima que inicia el ciclo de contracción del músculo. La alfa-actinina es una proteína que forma el componente estructural de los cuerpos densos y la calmodulina, que es una proteína fijadora de calcio, que regula su concentración intracelular. Este complejo calmodulina-calcio se une a esta MLCK para activarla. La contracción del músculo liso es iniciada por una gran variedad de impulsos que incluyen estímulos mecánicos, eléctricos y químicos. Estos estímulos tienen en común a que todos conducen a un aumento de la concentración de calcio intracelular. Los estímulos mecánicos, como el reflejo miógeno, que se da por el estiramiento pasivo del músculo liso o los vasos sanguíneos, y estos hacen con que se abran canales iónicos de calcio. Los estímulos eléctricos que ocurren durante la estimulación nerviosa del músculo liso se liberan neurotransmisores como acetilcolina y noradrenalina desde la terminación nerviosa sináptica y estos estimulan a los receptores que están ubicados en la membrana plasmática de la célula muscular y causa la apertura también de los canales de calcio. Los estímulos químicos, como los producidos por la angiotensina 2, la vasopresina o el tromboxano AJ, actúan sobre receptores de la membrana celular específicos y conducen también a la contracción muscular. El mecanismo de contracción se da por deslizamiento de los filamentos finos de actina y los gruesos de miosina. Estos representan la base estructural de la contracción.
El efecto conjunto sobre la célula es el acortamiento, pudiéndose acortar hasta en un 80% de su longitud o de su tamaño original. La contracción se inicia cuando la concentración de calcio intracelular aumenta. Este calcio se une a la calmodulina y el complejo calcio-calmodulina estimula a la enzima MLCK para que ésta fosforile a la cabeza de la miosina. La miosina entonces se fija a la actina y si hay ATP, la cabeza de miosina se flexiona y se produce la contracción. Cuando la concentración de calcio desciende, se inactiva la enzima MLCK y se desfosforila la cabeza de la miosina mediante la MCL fosfatasa. La disminución de la concentración de calcio intracelular se debe a su recaptación por el retículo sarcoplásmico mediante una bomba de calcio que es dependiente de ATP. Aquí vemos un esquema ilustrativo de los pasos que conducen al inicio de la contracción del músculo liso. Entonces, para iniciar la contracción es necesario un aumento de calcio intracelular. Esto se logra a través de uno de los estímulos que ya citamos, que pueden ser mecánicos, eléctricos o químicos. El calcio intracitoplásmico se une entonces a la proteína calmodulina para formar este complejo, que es el complejo calcio-calmodulina. Luego, este complejo estimula a la sinasa, a la MLCK, para fosforilar una de las cabezas de la miosina. Una vez fosforilada, la miosina cambia su conformación y se activa el sitio de unión para la actina y se adhiere a ella. En presencia de ATP, la cabeza de la miosina se flexiona y se produce la contracción. La inervación del músculo liso está regulada por el sistema nervioso autónomo, tanto por nervios simpáticos como por nervios parasimpáticos. Hay dos tipos de inervación. El tipo multiunitario, que está compuesto por fibras unitarias que funcionan independientemente entre sí y son inervados por una única terminación nerviosa. La contracción es rápida y es seguida de una relajación completa. Esta se denomina contracción fásica. Y el tipo unitario está compuesto por haces de células musculares que están unidas por unión de tipo hendidura o unión de tipo nexo y posee una contracción espontánea y se mantiene constantemente prolongada. Esta contracción se denomina contracción tónica. La matriz del tejido conjuntivo, las células musculares lisas también secretan los componentes de su matriz. Entre ellos están el colágeno tipo 4, el colágeno tipo 3, que son las fibras reticulares, además de elastina, proteoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. Excepto a la altura de las uniones de hendidura, las células musculares están rodeadas por una lámina externa. Renovación, reparación y diferenciaciones celulares. El músculo liso contiene poblaciones de células que tienen la capacidad de duplicarse con regularidad. Las células madres mesenquimáticas que se encuentran presentes en la túnica adventicia de los vasos sanguíneos dan origen a células musculares lisas nuevas. Las células musculares lisas también surgen por división y diferenciación de células endoteliales y de los pericitos durante el proceso de reparación celular. Los fibroblastos que están presentes en las heridas en proceso de curación también tienen la capacidad de desarrollar características morfológicas y funcionales de las células musculares lisas. Estos fibroblastos modificados se denominan miofibroblastos. Bueno, en resumen, esto es un cuadro que compara las principales características estructurales y características funcionales, también su crecimiento y regeneración entre los tres tipos de músculo. En cuanto a las características estructurales del músculo esquelético, vamos a tener que la célula muscular es una célula grande, alargada,
Esta célula muscular se ubican en los músculos del esqueleto, en los músculos estriados viscerales como la lengua, el esófago, el diafragma. Los componentes del tejido conjuntivo que tienen son el epimicio, perimicio y el endomicio. La fibra muscular es individual. Si presenta estriaciones, tienen muchos núcleos y estos son periféricos. Los túbulos T forman la tríada y se encuentra en la unión de la banda I con la banda A. No presentan uniones célula-célula. La característica especial del músculo esquelético son los túbulos T y el retículo sarcoplásmico bien desarrollado. La inervación es voluntaria, de tipo todo o nada. Estas células no tienen capacidad de sufrir mitosis y la regeneración limitada. El músculo cardíaco tiene una célula muscular corta, angosta, se ubican en el corazón, en las venas cava superior e inferior, en las venas pulmonares. Los componentes del tejido conjuntivo presentan solamente al endomicio, que forma el tejido conjuntivo subendocárdico y subpericárdico. La fibra es ramificada, sí presenta estriaciones, presenta un núcleo único, un núcleo central, sí presenta túbulos T, que forman en este caso una diada y se encuentra a la altura de las líneas Z. Existen discos intercalares y su característica principal son justamente estos discos intercalares. La inervación es de tipo involuntaria, del tipo también todo o nada, y estas células tampoco sufren mitosis y tampoco tienen la capacidad de regenerarse en condiciones normales. El músculo liso presenta una célula corta, fusiforme, se encuentran en los vasos sanguíneos, en los órganos y vísceras. El componente del tejido conjuntivo que presenta es el endomicio. La fibra es una fibra muscular lisa individual, no posee estriaciones, presenta un núcleo único y central, no presenta túbulos T. Las uniones célula-célula son las uniones de tipo hendidura o unión de tipo nexo. La característica especial son los cuerpos densos, las caveolas y las vesículas citoplasmáticas. Tiene una inervación también involuntaria y las contracciones son de tipo lentas, rítmicas y parciales. Estas células sí tienen la capacidad de mitosis, de sufrir mitosis y sí se pueden regenerar. Aquí en esta imagen vemos, aquí en la primera imagen, vemos células fusiformes con un núcleo único y central. Su núcleo es aplanado y estas corresponden al músculo liso. Aquí en la segunda imagen vemos células ramificadas, también presenta un núcleo único y central y vemos la presencia de estas estriaciones que son los discos intercalares. Esto corresponde al músculo estriado cardíaco. Por último, vemos a estas células o fibras que son alargadas, son multinucleadas con núcleos de ubicación periférica y vemos varias estriaciones transversales que corresponden al músculo estriado esquelético. Y eso es todo. Gracias por su atención.